¿Por qué el próximo presidente de Ecuador será un serrano o una serrana? Desde 1979, la costa ha tratado de recuperar la, el protagonismo en Ecuador. Antes de eso, desde 1974 y un poco antes, desde 1968, en que sube Velasco Ibarra, hasta 1979, la sierra, gracias al petróleo, desarrolló lo que se llamaba el centralismo absorbente. Cuando sube al poder, León Febres Cordero trata de combatir el centralismo absorbente. Pero desde 1979 hasta la fecha, la agroindustria, la industria camaronera, las bananeras, la exportación, la pesca, tienen auge en Ecuador. Y esto permite que los banqueros, los exportadores, lleguen a ser poder, como lo hemos visto en las dos últimas elecciones. Guillermo Lasso, un banquero, y Daniel Noboa, un exportador de bananas. Pero la crisis climática, con el problema del fenómeno del Niño, que en la costa tiene mucha más gravedad. Esto del calentamiento global y del aumento del nivel de los océanos afecta fundamentalmente a poblaciones de la costa porque el sistema de drenaje de aguas servidas depende fundamentalmente del nivel del mar. Tanto así que en Guayaquil y otras poblaciones como Muisne o Atacames, la eliminación de aguas servidas se hace cuando la marea está baja. Pero cuando la marea no está baja y existe un gran caudal en los ríos por las lluvias, por las inundaciones o por el elevado nivel del mar, no es posible eliminar las aguas servidas y esas aguas servidas retornan a las urbes. Además, en este periodo se dio un crecimiento explosivo de los barrios miseria, sobre todo en Guayaquil. Y estos barrios miseria, sin agua, sin electricidad, sin alcantarillado, sin recolección de basura, con casas apiñadas de madera, de hojalata, de cartón, donde la gente vivía una al lado de la otra y era muy fácil la propagación de enfermedades, de ratas, de cucarachas, de todo tipo de insectos y además la propagación de enfermedades, se sumaba al hecho de que estos barrios miseria que explotaron en Guayaquil, que explotaron en Durán, en Esmeraldas, se convirtieron en el polo de atracción de centenares de campesinos de la costa desplazados por la agroindustria, porque la agroindustria, por ejemplo la palma africana, comenzó a ocupar enormes superficies de terreno y la palma africana es una producción mecanizada que los trabajadores no necesitan estar permanentemente en ella, sino que periódicamente vienen para hacer limpias, fumigaciones o recolección del fruto. Algo similar pasa con las plantaciones bananeras. En el caso de las plantaciones camaroneras, una camaronera de 100 hectáreas no necesita sino 1 o 2 o 3 trabajadores como mucho, pero el resto son guardias y estos guardias son los que trabajan. Sin embargo, en el borde costero, donde estas plantaciones, estas camaroneras existen, antes existían poblaciones enteras que vivían de la explotación de la concha, del cangrejo, de la pesca, pero ahora han sido desplazadas. Inclusive las camaroneras producen contaminación del océano porque en las camaroneras se utiliza antibióticos como por ejemplo la pantomicina. Este antibiótico sale al mar y ahí destruye todo lo que es el plancton, que es lo que vienen buscando los animales marinos en el borde costero. Esta destrucción del plancton, especialmente en las zonas próximas a manglares, hace que la pesca desaparezca y con eso las poblaciones
también del borde costero, que dependían de esta pesca, básicamente en canoas, van desapareciendo. Ahora la pesca industrial también ha desplazado a la población de pescadores artesanales, porque los barcos industriales, que tienen la obligación de navegar 5 millas afuera, no dejan de saquear todo el océano, y los pocos animales que logran llegar a reproducirse en el borde costero son los que colectan, que pescan los pescadores artesanales. El resto es saqueado por la flota pesquera nacional, de origen portugués, de origen español la mayor parte, y por la terrible flota pesquera china, que inclusive llega a saquear el territorio que está en las 200 millas del mar territorial, especialmente en el área periférica de Galápagos, razón por la cual Ecuador tuvo que pedir ayuda a los Estados Unidos para que haga la vigilancia de 200.000 kilómetros cuadrados en la periferia de Galápagos. Este desplazamiento de la población hacia centros urbanos en condiciones de indigencia, de miseria, hace que los barrios de la costa ecuatoriana se hayan convertido en el verdadero problema de Ecuador. Es el nido de los sicarios, de los ladrones, de los asesinos, de los violadores, de los enfermos, y esto se ha contaminado y ha contaminado a las ciudades. Entonces, vivir en las ciudades costeras de Ecuador ya no es algo fácil, es un alto riesgo. Un riesgo porque los habitantes que ahora circulan y tienen las armas y tienen el poder son los pobres violentos de los barrios pobres, que se han tomado las cárceles, se han tomado las calles, se han tomado las ciudades, y ahora intimidan hasta los barrios ricos. La gente entonces, con mediana educación, con más o menos recursos, migra hacia la sierra. Hay una enorme migración de gente a las ciudades de la sierra. ¿Por qué esta migración? Porque las ciudades de la sierra son mucho menos susceptibles a las pestes, tienen mejor sistema urbano, mejores alcantarillados, agua potable, electrificación, internet, vías. Aunque la vialidad en la sierra ha sido siempre más difícil, es una vialidad que existe desde antes del tiempo de los incas. En cambio, la vialidad en la costa se destruye en cada fenómeno del Niño. Desaparecen puentes, carreteras, se destruyen todo, y esto hace que la población de la costa prefiera migrar a la sierra, porque en la sierra hay espacios urbanos más amables, mejores. Además, la educación en la sierra es mejor. Hay en la sierra culturas, algo que en la costa desapareció con la conquista española, con las epidemias y las pandemias. Los indígenas, las culturas nativas desaparecieron o se refugiaron en lugares como el Mache Chindul, donde están los chachis, la reserva Cayamba, Cotacachi, Cayapas, también con los chachis, Chihuilpe, la zona de Santo Domingo con los áchilas, o algunas zonas de la costa del norte de Esmeraldas, donde están los de Pera. El resto de indígenas perdieron su cultura, su idioma, su relación social, se volvieron montubios y mestizos llamados cholos pescadores, que carecen de una cultura propia. En cambio, en la sierra y en la Amazonía se han conservado los idiomas, las culturas, y esta cultura, conservar el idioma, la cultura, no solamente es conservar el idioma y la cultura, sino también la cultura alimentaria, la cultura productiva. Entonces se siguen sembrando papitas, se siguen sembrando mellocos, maíz, chochos, habas, se crían animales, el cuy, la llama, y el ganado de leche especialmente es más abundante y más productivo en la sierra que en cambio el ganado de la costa, que cada verano sufre porque no tiene agua y mueren miles de reses. En cambio, en cada invierno se infectan y se enferman. Esto es lo que hace que haya una gran migración a la sierra,
Y esta migración a la sierra es la que va a votar en las próximas elecciones y por supuesto va a votar contra los candidatos de Guayaquil, especialmente porque los candidatos de Guayaquil como Guillermo Lasso, como León Febres Cordero anteriormente, como Daniel Noboa en este momento, solo han sido farfulleros, solo puro visaje, pura promesa, pura apariencia, puro show, puro publicidad, nada concreto, nada efectivo, nada real. Vemos que, por ejemplo, Daniel Noboa ha convertido a sus promesas de campaña, a la promesa de crear cárceles, a la promesa de aumentar la represión militar y policial, en su arma. Pero aumentar las cárceles en el Ecuador no significa nada. En otros países como Holanda se están eliminando las cárceles, desaparecen las cárceles. ¿Por qué en países como El Salvador, el más pobre y miserable de Centroamérica, y en Ecuador, el más pobre de Sudamérica en este momento, después, a pesar de ser el más rico en producción, en alimentos, en biodiversidad, en culturas, es ahora el más pobre de Sudamérica? ¿Y cómo sabemos que está en la joda y en la mierda? Porque sencillamente usted puede definir a un país que está en la joda por las cárceles que tiene y por el número de policías y militares que tiene. Cuba está en la joda, Rusia está en la joda, y vaya usted a ver cuántas cárceles, policías y militares tienen. Lo mismo pasa con Ecuador. Por eso la próxima elección lo más probable es que gane un hombre o una mujer de la sierra que tengan propuestas donde haya una seria consideración sobre los problemas ecológicos que tiene Ecuador, que es muy susceptible al cambio climático, a la deforestación, al tráfico de especies, a la agroindustria, a la explotación industrial de la pesca, etcétera. Que es un país muy sensible al deterioro educativo y cultural, porque todavía conserva culturas y nacionalidades indígenas de América del Sur que ya están en proceso de extinción. Y un país muy sensible también a el problema sanitario, donde las aguas servidas, el agua, la electricidad, las enfermedades, comenzando desde la desnutrición, lo han convertido en un país difícil. Entonces, hoy vemos que es posible que esto llegue a su final en las próximas elecciones. El dominio de Guayaquil sobre el resto del Ecuador, que ha ganado 11 de las 15 elecciones, probablemente va a terminar. Muchas gracias.